Menos complicada que el caso femenino. En la primera parte de la clase vamos a observar las partes anatómicas tanto del sistema reproductor masculino, femenino, y después de eso tienen ustedes una pequeña lección. La próxima continuamos con propiamente las funciones hormonales reproductivas, métodos anticonceptivos. Y de hoy en ocho, o sea, el próximo jueves, ustedes eh, se van a organizar dentro de los grupos, sacan un representante para que en la primera hora después de esa clase van a realizar un pequeño debate. Vamos a tener un debate de el aborto. Tienen que tener ustedes argumentos a favor, en contra, y ahí las preguntas o yo como moderador irán, va a ser una dinámica chévere. Quiero saber cómo está su aspecto más humanístico, digamos. Sistema reproductor masculino. Vamos por, vamos por la parte más externa. Es más fácil. A ver, la forma en que nosotros vamos a estudiar a los sistemas reproductores, tanto masculino como femenino, viene dado por las partes de los órganos anexos y vías de conducción que están propiamente en la sección interna del cuerpo y otros órganos externos que son más visibles y también cumplen algunas funciones. En el caso del hombre, nosotros vamos a identificar como el principal órgano externo al pene, que es el órgano principal de la copulación y tiene una función de erección para poder efectuar el coito, la cópula eh, con otro ser humano femenino, debido a que este tiene un tejido cavernoso eréctil que forma parte de su estructura. Nosotros vamos retirando las capas epiteliales, vamos segmentándolo, tenemos una fascia. Tenemos una ligera túnica aquí. Vamos a tener dos cuerpos, principalmente cuerpo cavernoso y un cuerpo esponjoso que se encuentra por dentro de esto, pero no me permite verlo aquí. Tenemos, bueno, ver, en este de acá creo que estaba seccionado ya. Tenemos un cuerpo cavernoso que básicamente se va a encargar de la erección del pene por la vascularización sanguínea que tiene este, transportando sangre de tipo venosa y por dentro de este vamos a tener el cuerpo esponjoso que va a tener una función netamente de conducción más destinado para que éste pueda formar la longitud y el ensanchamiento del pene dando cabida hacia las vías uretrales. Este de aquí tiene tres partes que parte desde su base o desde la raíz propiamente por debajo del perineo. Tenemos aquí el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. Por debajo de la región pélvica, nos vamos a encontrar con la raíz que se extiende hasta la parte posterior, bajo los esfínteres o colindando justamente con el sector del isquio cavernoso y por acá más abajito está el epididimo. En la sección media o el cuerpo, que es la parte más pronunciada o la parte más distal, que colinda o que termina en el glande, que es la zona que ya es propiamente la punta donde que está el meatro uretral o la apertura de la uretra del pene, que básicamente va a estar más expuesta en función de un tejido epitelial, que es propiamente piel que se le conoce como prepucio. Este es flexible y por algunas culturas o religiones tiende a ser removido en la primera infancia o por alguna infección o también por alguna condición que requiera cirugía, en el caso de retracción, por ejemplo, o de un frenillo en esta parte más distal. Dimensiones o tamaños de este, básicamente en estado de flacidez puede tener una longitud desde 10 a 18 centímetros. En un caso de un adulto, la erección puede aumentar la longitud y el volumen cuando este está irrigado de sangre. Se va a empezar a enderezar hacia la parte de adelante del pubis y por delante de la pared abdominal. Puede tener una erección horizontal, lateral, indiferente. Las dimensiones de un estado de flacidez, en cambio, pueden ser más cortas, entre 10 a 15 centímetros de largo y entre 8 o 9 centímetros de circunferencia. En un estado de erección, obviamente va a tener mayor tamaño y mayor circunferencia.
¿De qué va a depender? De la genética, estatura, raza, peso. Van varios factores que colindan con esta parte que es netamente anatómica. Interiormente les mencionaba que tiene las formaciones cavernosas y el cuerpo esponjoso, que estos dos van a tener una conexión mediante un nervio que es colindante con las vesículas seminales, eh, y también con el epididimo. Los nervios que van a estar formando el pudendo dentro de este tienen dos funciones, una función simpática y una función parasimpática. En el orden de que son simpáticos, es decir, que se comanda una acción de respuesta o de estímulo procesado neuralmente. Este va a tener la función de la eyaculación. Y de forma parasimpática, es decir, un estímulo que no lo controlamos, va a tener la función eréctil. Es común a veces confundirlos, pero aquí en el pudendo se van a diferenciar principalmente por el par nervioso número 12. Eso ya les indico más adelantito. ¿Qué más? Ah, sí, los cuerpos cavernosos, nosotros tenemos uno a cada lado, izquierdo y derecho, están formados por una envoltura que es propia, una naturaleza que es netamente fibrosa, denominada albuginia, y el sistema de trabéculas conjuntas que se circunscribe alrededor de estos son llamadas areolas. En esto no creo que se pueda ver, déjenme ver aquí, tampoco. No, los cortes no me permiten ocultar, porque si lo oculto ya se desaparece. Bueno, por dentro tiene unos anillitos, por así decirlo. Em, este es el que tiene el verdadero tejido eréctil y es propenso por la cantidad de nosa que tiene y por las funciones de la albuginia a calcificarse en, como dice su nombre, en presencia de calcio y con algunos neuroestimulantes y algunas hormonas que pueden minimizar su función eréctil, tales como el tabaco, la TRT, puede estar también algunos plásticos, principalmente el APH número 7, el 5 y el 3 van a interferir aquí con este tejido especialmente. Y por dentro o por delante de este nosotros nos vamos a encontrar con el cuerpo esponjoso, que este es impar y se ubica en la línea media. Este va a tener una menor longitud entre unos 12 a 16 centímetros y se sitúa en la cara inferior de los dos cuerpos cavernosos. Su extremidad anterior está más que nada representado por el glande, que sería la parte ya más distal, y por aquí es por donde se transporta la porción de la uretra. Recuerden un poco del sistema excretor, ya vimos que llega hasta esta parte desde la vejiga, recorriendo por la parte propiamente de la próstata. Como órganos externos también vamos a tener dos escrotos. Bueno, un solo escroto que está dividido en dos paredes o en dos capas. Em, Estas de aquí son los que albergan a los testículos para que efectúen un proceso de migración contenido dentro de estas bolsas o dentro de estos escrotos que tienen una prominencia más voluminosa. Está situada en la línea media por delante de la cavidad abdominal y por debajo del pene. Estos tienen una altura de 5 a 6 centímetros en los adultos, con 4 centímetros de espesor en su fase ya más desarrollada, mientras que cuando son niños pueden tener hasta 4 centímetros de espesor, son más pequeñas y consistentes, y cuando son adultos mayores, por encima de los 55 o 60 años, ya son más flácidas y más pendientes en el caso de un adulto mayor. Estos de aquí tienen una cara que forma un surco medio en la función propiamente intermedia para dividir los dos testículos, el izquierdo y el derecho, que existe o colinda con el fondo denominado RAFE, donde van a estar ahí principalmente dos músculos que responden de forma contráctil hacia la temperatura, porque a la temperatura necesariamente la meiosis
espermática dentro de los testículos tiene que estar por debajo de los 37 grados centígrados, aproximadamente 34,5, 35,5, en ese rango de temperatura para que se produzcan los espermatozoides. En función a la temperatura externa, estos, cuando hace mucho calor, se van a dilatar, facilitando que desciendan los testículos, y cuando hace frío, o por condiciones de adrenalina, por condiciones de cortisol, algunas otras cosas también hormonales, pueden ascender para que estos estén más protegidos o estén más retraídos hacia la parte superior. Importante, hombres, niños que están aquí presentes. Cuando ustedes tengan una computadora, laptop, no de escritorio, pónganla sobre una mesa, sobre un escritorio. No la pongan sobre sus piernas, porque van a afectar aquí la temperatura netamente de los testículos y puede afectar su cantidad de producción espermática, causando problemas a futuro. Entonces hay que tener cuidado con los dispositivos electrónicos, al igual que cuando están expuestos a temperaturas en un horno, en una parrillada, no sé, algo que esté a la altura media de la pelvis y que tenga grandes temperaturas de calor. Hay que tener mucho cuidado con esta zona. ¿Qué más? Ya. Dentro de lo que nosotros también mencionábamos, bueno, recordando un poco, tenemos aquí el conducto uretral, que se va a dividir en tres segmentos, desde la parte del conducto urinario, y esto de aquí va a pasar por la uretra prostática. A través de esta, nosotros dividimos, tenemos aquí tenemos el conducto prostático, en esta sección, y este se recoge hacia la parte propiamente del pene. Cumple dos funciones, básicamente la de micción, la de orinar, y también la función de conducción de los productos espermáticos. Esta de aquí, recordando un poco, la uretra prostética, la uretra membranosa y la uretra esponjosa van a tener en total una longitud de entre 16 a 20 centímetros, 25, va variando, y la primera sección de la uretra prostática puede tener 3 centímetros, la uretra membranosa aproximadamente 1 centímetro, en las partes de acá, entiendo, ahí está, aquí, la porción prostática, el conducto seminal, donde se van a juntar estas, tenemos la uretra membranosa, que une propiamente la parte inferior de la próstata con la parte del pene, y aquí tenemos la porción esponjosa o la porción peniana propiamente dicha. Eso como órganos externos. Ahora nos vamos por la vía o por la parte de los órganos internos, que nos vamos a encontrar en primera instancia con los testículos. Son dos a cada lado, izquierdo y derecho. Estos de aquí tienen una función excretora similar a otras glándulas de orden mixto. ¿Por qué de orden mixto? Porque nosotros tenemos una secreción externa que propiamente contiene las células germinales, que serían los espermatozoides tipo 1 en su primera fase meiótica, que tiene aquí dos células especializadas. Eso también les indica un poquito más de la fisiología. Y también otra función de secreción interna, que son propiamente las hormonas sexuales, en este caso la hormona testosterona, que va a variar en cuanto a la disposición de esteroles y la aromatización de la DHT en primera instancia para que se torne como estrógeno o como testosterona. Nosotros también tenemos una porción mínima o menor al de la mujer en cuanto a la hormona estrógeno, que procede del mismo origen del colesterol, pero aquí la testosterona pueden ser de dos o tres tipos, principalmente la DHT, la T3 y la T4, que son las más funcionales, digámosle, a nivel reproductivo masculino, causando principalmente la producción de espermatozoides y también los caracteres sexuales secundarios, como cuáles, por ejemplo, a partir de la pubertad, estos van a incidir en que se dé el engrosamiento de la voz, un mayor desarrollo óseo muscular, vinculado con la HMB, tiene una función de comunicación propiamente con la hormona luteinizante, el crecimiento del vello facial, todas las funciones secundarias. Ustedes ya conocen, ya pasaron por eso, o están pasando. ¿Qué más? La principal función de los testículos tiene como la perpetuidad de la especie, la procreación o reproducción de la especie humana, que determina en gran parte los
caracteres que se van a distribuir de forma genética en los cromosomas de tipo Y. Cuando nosotros mencionamos la caracterización hormonal que tienen estos, vienen en función a los procesos propiamente de fecundación. A partir del tercer mes o la 11ª y 12ª semana de embarazo, por una variación tanto a nivel del eje hormonal y de los factores de división mitótica, que ya es propiamente en la primera semana de embarazo, vamos a tener aquí que estos cumplen una función similar eh, al ubicarse desde donde estaban posicionados los ovarios, en el caso de la mujer, van a descender en la 11ª o 12ª semana hacia la parte baja formando los testículos. Estos de aquí, si bien van a estar diferenciados a nivel cromosómico con un 50% menos del segundo par del cromosoma 23, también van a tener otras funciones a nivel metabólico en la fecundación. Eh, Eso ya también les tengo que indicar un poquito más adelante, pero básicamente son ovarios que descendieron en la 12ª semana y con eso ya se hicieron varones o niños, básicamente. ¿Qué más? Son ovoides, como pueden observar, están constituidos por una capa externa fibrosa que se la denomina como albuginia y una estructura interior que está compuesta por varios tubos pequeños llamados tubos semíferos, que son estos que colindan en la parte media, los que están aquí en la mitadcita, que se van a encargar de recoger los productos espermáticos y las paredes que van a madurar los espermatozoides con dos células especializadas, las células de Lisa y las otras células que ya no me acuerdo el nombre. Bueno, son dos células. En las diapositivas de ahí les digo el nombre. Estos, si bien se encargan de formar a los espermatozoides en primera instancia por unas divisiones mitóticas, tenemos por detrás al epididimo. Los epididimos se van a encargar en cambio de madurar. Antes de pasar esa parte, tenemos dos, ya les indiqué, tenemos dos testículos de izquierda a derecha, pueden medir entre 40 o 50 milímetros de largo, 25 o 30 milímetros de alto, y su peso va de 18 a 20 gramos en un adulto promedio. Está por debajo de eso, o sea, está por encima de eso, factores hormonales y factores ya que pueden indicar alguna anomalía como el cáncer. Hay que tener cuidado en cuanto a su dimensión. Em, la coloración, ustedes pueden observar que son más eh, blanco-azuladas en la parte externa y en la pared interna, a diferencia de otras gónadas o de otras glándulas, nosotros no tenemos las tres típicas túnicas que tenemos alrededor, una túnica serosa, una túnica muscular y una túnica mucosa, sino que aquí la túnica interna va a estar propiamente envuelta por un tejido rojizo que le va a dar una consistencia, una firmeza y elasticidad semejante a la del globo ocular. Pero aquí vamos a tener las células especializadas para formar los espermatozoides. Como les mencionaba, estos de aquí son órganos de secreción mixta, son glándulas de secreción mixta. Además de eso, vamos a contar con otro segmento que se las conoce como las vías espermáticas. Las vías espermáticas comienzan por el epididimo. Luego tienen ustedes el conducto deferente, el conducto eyaculador y los órganos anexos. Pero las vías espermáticas, al comenzar principalmente por los epididimos, tenemos uno a cada lado. Van a estar en una posición alargada de delante hacia atrás y más aplanados de arriba hacia abajo, coronando en la parte del borde posterior del testículo como un casco o como un auricular, si lo quieren ver también así. Estos pueden medir entre 5 centímetros de largo, 12 milímetros de ancho y 5 milímetros de espesor. Son más aplanaditos que los testículos. Estos tienen tres partes o tres porciones. La primera que se la conoce como cabeza, la segunda que es el cuerpo y finalmente la cola que va a colindar con los conductos deferentes. En procesos de de observación de espermatogénesis y de reproducción asistida para que un biólogo molecular o el médico de fecundación realice el muestreo de los epididimos, no lo hace en la cola, perdón, en la cabeza, lo hace en la cola.
porque en esta zona, desde la cabeza hasta el cuerpo, se pueden tener espermatozoides ligeramente maduros, pero menos probable que estén totalmente madurados. En cambio, en la cola ya van a estar muy bien desarrollados y estos ya serían espermatozoides tipo 2 que sí pueden procrear o que sí pueden fecundar un óvulo. Ya les vamos a indicar un poquito más adelante de eso, pero principalmente desde esta sección donde que se van a tomar las muestras en el caso de tener reproducción asistida. Les mencionaba que también vamos a tener unos conductos diferentes. eh, estas vías diferentes van a tener van a comenzar en el epidídimo y terminan en la vesícula seminal. Recorren todo el escroto, siguen el trayecto inguinal en el sentido ascendente que va a penetrar en la pelvis. Esto es importante que en este conducto se lo tenga cuidado en cuanto a los impactos. Un golpe no solamente bajo en la zona testicular, sino también a nivel abdominopélvico. Otras funciones a nivel de reproducción también sirven como es el punto donde que se va a realizar una pequeña disección en la parte intermedia, en esta zona de aquí, donde que se realiza la vasectomía básicamente, para evitar el transporte de los espermatozoides. Pero eso ya en métodos anticonceptivos también les indico. De paso, para que sigan identificando. Eh, Perdón, a veces la empresa y los negocios no buscan. Les iba indicando, bueno, que conducto de frente, ya. Estos de aquí van a tener una ampolla del conducto deferente que se va a ubicar junto con con las vesículas seminales por detrás de la vejiga. Aquí en este conducto pequeñito, de aquí, que se llevan hacia propiamente hacia el conducto eyaculador. Estos conductos deferentes eh, reciben el producto espermático ya madurado, eh, se van a ubicar junto a la vesícula seminal correspondiente, una izquierda y una derecha, por detrás de la vejiga. La parte posterior tienen aquí, una a cada lado. Estas son órganos o glándulas anexas. Estos conductos deferentes conducen los productos espermáticos con el líquido seminal propiamente elaborado en glándulas anexas, que serían la vesícula seminal, la próstata y también las glándulas bulboretrales, que están más abajito. Estos de aquí, al estar en contacto con las vesículas seminales, van a tener como resultado la unión de la ampolla del conducto deferente y la vesícula seminal, conduciéndola hacia el conducto eyaculador. Propiamente dicho, este de aquí es el que se conduce por medio de la próstata hacia la uretra, hacia este punto medio que es el colículo seminal, o también llamado veromontano, de la uretra seminal, se encarga de transportar los espermatozoides con el líquido seminal hacia la parte que va a desembocar en la porción de la uretra prostática, básicamente. En este de aquí, que tiene apenas 1 centímetro de, de largo este conducto. Por otra parte, el conducto eyaculador va a tener entre 20 y 25 milímetros de largo y apenas 1,5 milímetros de diámetro. Por eso la presión con la que ejercen o con la que se expulsan los productos seminales. ¿Qué más? El veromontano, el colículo seminal, ya. Glándulas anexas, además de las glándulas propiamente los testículos, vamos a tener tres: la próstata, tenemos las vesículas seminales y aquí por debajo de la próstata tenemos estas dos que son las glándulas vulvoretrales o de Cooper. Vamos por las primeras.
En este caso de aquí, de las vesículas seminales se encargan de formar el líquido del semen como tal en una primera instancia, aproximadamente un 70% es donde que se va a producir en esta zona. Y estos son receptáculos membranosos que son extensibles y contráctiles. Esto quiere decir que tienen una respuesta a la cantidad de líquido acumulado a nivel espermático situada por detrás de la vejiga. Y estas de aquí pueden medir entre 5 o 6 centímetros de largo, unos 16 milímetros de ancho con unos 6 milímetros de grosor, están un poco más aplanadas. Se van a estar enrollando y aplanando sobre sí mismas y tienen una importante conexión en cuanto al depósito o la producción seminal que se lo realiza en la próstata. Estos dos, hay que diferenciar que en la fase del ciego, del recto, perdón, la pared anterior que va a entrar en contacto para el análisis prostático es esa, la pared anterior, la que va a estar en contacto aquí con la próstata. Con esa de ahí no se realiza el tacto o no se realiza un contacto propiamente con las vesículas seminales, sino con la segunda glándula, que está por debajo de la vejiga. En la parte de arribita continúa el recto, por detrás del esfínter anal, pero es por donde se va a realizar el contacto ante alguna inflamación o ante algún indicio de cáncer, básicamente. Aquí, en cambio, en la vesícula seminal no se la va a tocar o no se la puede palpar algún diagnóstico por tanteo, sino por ecografía. Em, Importante después de esta, la próstata que también produce el líquido seminal en unas condiciones más acumulatorias. Esta puede ser principalmente porque tiene un tejido muscular liso en la cavidad intermedia, tiene tres túnicas de sí mismo, la cápsula prostática y la próstata que está propiamente dentro de esta, que tiene un tejido glandular que va a rodear la primera sección de la uretra en dimensiones aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Y este de aquí tiene una forma como de nuez o como de un cono, que ustedes lo observan. Em, no es que tiene un color así rosadito, sino es más grisácea en su tonalidad. Puede medir 28 milímetros de largo en un adulto promedio y su peso es aproximadamente de 20 a 25 gramos. Tiene dos lóbulos laterales, uno izquierdo y uno derecho, que se van a encargar los dos de receptar los productos espermáticos. Y aquí déjenme ocultar la vejiga mucho. Por la parte posterior de la próstata y por debajo de la vejiga tenemos un ínfimo, que es una función, es un punto de contacto entre estos dos órganos por encima de este conducto de la mitad de la próstata. Hay un pequeño corpúsculo debajo de la vejiga y debajo de esto, pero no me aparece aquí, que es muy pequeñito. Bueno, tenemos por encima de la próstata y entre la vejiga y la próstata netamente un ínfimo que va a responder con los nervios hemorroidales y las vesículas inferiores eh, y las venas también con la parte arterial, pero los nervios hipogástricos que están conectados a este son los que van a facilitar los filetes sensitivos secretores y motores de esta glándula, que como ustedes observarán, por tener una característica muscular, es contráctil. Entonces aquí el ínfimo es como un botoncito de acción que conduce los impulsos nerviosos hacia este de aquí de forma diferente, pero está muy chiquito que no se lo puede ver entre estos dos. Bueno, en la diapositiva sí está. Hablando de eso, de los vasos y nervios de aquí, es normal que la hipertrofia prostática sea frecuente en los adultos mayores, aumentando el tamaño de esta glándula y puede ocluir la luz uretral, por lo tanto también la salida del producto espermático y de la salida del producto seminal. Colinda mucho con las arterias vesicales inferiores y las hemorroidales, pero también va a tener unos nervios que forman propiamente los del plexo hipogástrico y del pudendo.
Estos van a estar compaginados y van a colindar con la parte interna del miembro cavernoso, pero también con las glándulas de Cowper o las glándulas bulborretrales, ya que estos que se encuentran en la base del bulbo tienen, al ser más redondeados, ustedes los ven aquí, son más pequeñas, tienen un conducto también eh, que desemboca en la sección propiamente de la porción esponjosa de la uretra. Los nervios que van a estar aquí vinculados le permiten que estas glándulas se activen y que produzcan asimismo y liberen un líquido seminal diferente al que se produce en las glándulas seminales y en la próstata. Este de aquí tiende a ser más alcalino y, ojo, puede conducir a alguna pequeña cantidad de espermatozoides, por lo que este cumple una función de desinfección en el en el último tramo de la uretra para que pueda transportarse el semen propiamente dicho con los espermatozoides y puedan recorrer el trayecto libremente. Aquí el primer contacto o la primera secreción que se tiene, que es el líquido preseminal, se produce en estas glándulas y van a tener la función propiamente de desinfección y estos van a responder por los mismos nervios que se comparten desde la parte posterior de la vejiga, la parte superior de la próstata y colindan esos hacia la parte de acá, hacia las glándulas bulboretrales. Estas son pequeñas, tienen de 30 a 40 milímetros de largo, los conductos excretores, y estas son más redondeadas, tienen una pequeña medida de 5 a 10 milímetros. Son dos, una a cada lado. Déjenme ver si se ve en este de aquí los nervios. Tenemos aquí para 23. Vamos por acá atrás. Mm, solamente tengo ahora tengo aquí las dos damas, pero por debajo de este vemos esto. Ok. No sé si es que se pueda diferenciar, pero este de aquí, que es el nervio perineal, va a estar colindando por detrás de los testículos y en la parte superior van a tener el contacto con las glándulas de Cowper. Déjenme quitar estos de aquí. Normales, quitamos esto. Vamos a ver los cortes. Bueno, las raíces que están también emanándose hacia la parte media del cuerpo cavernoso, conjuntamente con el tejido bulbo esponjoso y también la parte muscular del piso pélvico. Estos nervios de aquí, si ustedes observan estas ramas descendentes de aquí, de los perineales, forman el pudendo desde la parte interna y se va a comunicar hacia acá arriba, formando el par número 12 del nervio lumbosacro. Van a tener esa respuesta o van a colindar ahí con los esfínteres, tanto el esfínter anal con la parte del sistema reproductor, con las glándulas y con la parte superior de la vejiga, la parte dorsal inferior de la vejiga y por encima de la parte superior de la próstata. Eh, eso. Aquí, si ustedes observan también, tienen una vena dorsal que es la superficial del pene y por los costados, en la parte interna, van a tener propiamente alrededor del tejido cavernoso la pudenda externa y aquí adentro tienen, no se ve, tienen aquí una vasodilatación más grande a nivel arterial y nivel sanguíneo, de la arteria profunda del pene. Bueno, tienen aquí unas ramas internas también. Vasos linfáticos, eso no me interesa. Como ven, en el caso del sistema reproductor masculino, es relativamente fácil o sencillo de identificarlo, no tiene mayores complicaciones, digámoslo, anatómicas, pero en el caso de la mujer, aquí sí ya viene más aparataje o vienen más cosas.
Para empezar, el sistema reproductor femenino, nosotros vamos a identificarlo en el caso de reproducción, para la producción de los óvulos por parte de los ovarios y para la implantación, nutrición y fecundación en el útero de un embrión y el feto propiamente dicho. Los órganos femeninos para la reproducción van a estar tanto situados a nivel interno y a nivel externo, que propiamente a nivel interno se encuentran en la pelvis, van a ser los ovarios, las trompas uterinas, el útero, la vagina, y por la parte externa nos vamos a encontrar con la vulva y también se considera dentro de este las glándulas mamarias. Eh, es parte fundamental en cuanto a la reproducción. Cuando se da la fecundación, por la aromatización de la GnRH, de la gonadotropina, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, también tiene una función acá, además de funciones nerviosas. Bueno, ya les indico eso un poquito más adelante. Cavidad pélvica de la mujer, aquí por debajo de las crestas ilíacas, para albergar a los órganos internos. Vemos un corte sagital medio chévere. Vamos a ver. Cavidad abdominal y cavidad pélvica. Vamos a encontrarnos con el útero, las trompas de falopio, los ovarios, la vagina que conecta la parte del útero. Este de aquí, como ven en el corte, tiene el clítoris, tiene los labios, bueno, el bulbo vesicular, los labios menores, y estos colinan en la parte externa con la vagina. Si lo miramos de frente, nos vamos a encontrar con el péndulo o el prepucio el clítoris. Tenemos acá, en cambio, el vestíbulo que conecta los labios menores con la vagina. Tenemos aquí la uretra y por dentro de este tenemos ya la cavidad vaginal netamente. En el vestíbulo también donde se forma el himen, pero ya les muestro un poquito más adelante, en posiciones anatómicas. Veamos en este desde la parte interna o desde los órganos de secreción. Déjenme ver si es que encuentro uno más chévere. Los ovarios. Ovarios. Estos, al igual que en el caso de los testículos, a partir de la 11ª, 12ª semana se van a separar hacia las dos regiones laterales en la fosa ovárica y van a mantener por los niveles de estrógeno su función reproductiva hasta aproximadamente los 55 años, dependiendo del caso, con un número procedente eh, de óvulos o de ovocitos, propiamente dicho, que van a madurar en sus fases mitóticas. Estos de aquí tienen la principal función a nivel de gónadas femeninas de producir los óvulos y además de función excretora tiene la capacidad de producir estrógeno y progesterona. Si ustedes observan, estos tienen unas células internas, unos vasos que primitivamente se van a formar como una emigración de los testículos, ya que estos van a proceder de los pares 23 del cromosoma completamente pareados, digámoslo. Van a tener la misma cantidad en el cromosoma X y en el cromosoma X2. Em, Estos de aquí, los ovarios, en el caso de una mujer adulta, puede tener entre 36 a 17 milímetros de ancho, unos 12 milímetros de espesor y en funciones de peso puede ser de 6 a 8 gramos. Son de coloración más blanquecina en la primera infancia hasta tomar una coloración rojiza en el caso de la adultez. Con el tiempo, a partir de la menopausia, pueden formarse o tomar asimismo una coloración más grisácea o una coloración más amarillenta, también incidiendo por la función hormonal que tiene la progesterona y el estrógeno. Estos, como les mencionaba, tienen unos folículos ováricos que se las conoce como los folículos de Graf, estas células primitivas que se van a encargar de producir los óvulos. Estas son las chiquitas que ustedes observan aquí. No me deja seleccionar. Pero
son las que se van a encargar de la primera función mitótica de producir los óvulos y los ovocitos para que vayan madurando y se vayan desprendiendo y liberando básicamente hacia las franjas o hacia las uniones que tenemos con las trompas de falopio, con las trompas uterinas. Importante aquí, dentro de estos ovarios, nosotros nos vamos a encontrar con los folículos ováricos, con las tecas foliculares y el estrato del estrótulo granuloso que van a rodear al óvulo, es decir, una capa externa que va a simular la capa externa de los testículos y también los vasos sanguíneos que se encuentran irrigados dentro de este. Principalmente a nivel arterial procede la arteria ovárica y a nivel venoso también es una rica red que posteriormente va a formar el plexo eh, paminiforme en la parte más distal que conecta con los ligamentos ováricos hacia acá, hacia el útero, para que se puedan comunicar a nivel hormonal por la cercanía que tienen estos dos. Importante, ¿dónde se ubican estos de aquí o cómo van a estar unidos? Por el ligamento ovárico, principalmente hacia el útero, pero también va a estar en la parte anterior, unido por el ligamento ancho a nivel muscular, propiamente con la musculatura del piso pélvico y también con los ligamentos tuborásicos y el limbo ovárico que se encuentran alrededor de este, conectando con las trompas de falopio. Conectando ligeramente, no están propiamente unidas o fijadas aquí, sino que son ligamentos que van a estar dándole una estancia firme o sólida, porque puede presentarse que por un quiste, por un cáncer de trompas de falopio, por una endometriosis, estos puedan quedar totalmente adheridos y ella causa ya problemas de infertilidad, pero eso ya está en otros rangos. Importante, ah, a nivel nervioso, igual que en los testículos, aquí vamos a tener los nervios que se derivan del plexo ovárico y se extienden filamentos vasculares motores sensitivos para que estos puedan conducir y puedan expulsar los óvulos. Estos son formando un plexo propiamente diferente a nivel parasimpático, es decir, que no va a tener la mujer una capacidad sensorial o estimulante propiamente cognitiva a nivel simpático para poder a voluntad liberar o no un óvulo, sino que por un proceso de 28 días aproximadamente va a recibir la respuesta para que se libere. Palabras más, palabras menos, el ciclo menstrual. Anatomía. Estas de aquí, en las trompas uterinas, las trompas de falopio, un poquito más para acá, tenemos dos procedentes de cada uno de los óvulos. Tienen una extensión superior hacia la parte externa y se encuentran en la aleta superior del ligamento ancho que tienen aquí con las franjas que recogen a los óvulos. Estas trompas de falopio pueden medir entre 12 a 16 centímetros y su diámetro también puede ir aumentando de 2 a 4 milímetros en la parte más proximal del útero y de 6 a 8 en la parte intermedia donde que se va a fecundar el óvulo, si es que llega a estar en contacto con un espermatozoide. Propiamente tiene tres porciones. La primera, que es la parte más próxima hacia el útero, también llamado istmo o la porción ítmica, tiene un espesor que corresponde hacia la pared uterina, la parte media del cuerpo que es un poco más ancha, si ustedes lo observan, en la parte del cuerpo, donde que también se la conoce como pabellón, perdón, como la parte media del cuerpo, en cual se diferencia del pabellón en la parte más distal, donde que se van a recoger los óvulos. Propiamente la fecundación no se da o no ocurre en el útero, sino que se da en la porción media de las trompas de falopio y ya por embriología se va produciendo la mórula, la glástula, la blástula y todo lo demás por divisiones mitóticas en este caso. Importante aquí, el traslado de los óvulos
corresponde por tres capas o tres túnicas que están superpuestas. Una túnica exterior de tipo serosa, una túnica media de tipo muscular. Es importante que se tome en cuenta de que a nivel muscular esto va a corresponder por contracciones, músculo liso, obviamente, y una túnica interna o mucosa que va a tener unas vellosidades y también unos receptores a nivel arterial de la arteria tubarina interna y también de la arteria tubarina externa, formando una sola rama a nivel de la rama arterial ovárica, una rama que va a envolver toda esta sección, tanto para los ovarios como para la trompa de falopio. Los nervios que provienen asimismo del plexo van a rodear las arterias para que se comuniquen y puedan realizar las funciones contráctiles. Estas trompas de falopio como tal cumplen la función de transporte del óvulo. ¿Qué más? Trompas uterinas, reglas a la fecundación, ya. Igual tenemos dos de cada lado. Ahora, el útero. Esta porción es más interesante. Propiamente, el útero es un órgano hueco con paredes gruesas y contráctiles destinado para servir de receptáculo del óvulo después de la fecundación. Es una cámara muscular donde que se desarrolla netamente el embrión y el feto. Después de la fecundación, se da la gestación, la nutrición, la protección del embrión, así como la expulsión del producto de la gestación y es el sitio en caso de que no se dé la gestación, se dé la producción de la menstruación. Vamos a observar nosotros que en este de aquí nosotros tenemos un fondo, propiamente el endometrio, que es una capa que se van a diferenciar dos capas, una capa fija y una capa formativa que forma el endometrio externo, que es un tejido que va a albergar al feto si es que se fecunda, y si no, un tejido que se desecha después de 28 días